Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. España y Estados Unidos, dos aliados occidentales, se han enredado en una nueva disputa diplomática a causa de la entrada de Washington en el conflicto contra Irán el pasado 28 de febrero. El gobierno español se ha negado a utilizar las bases militares compartidas con su socio americano en Rota y Morón para facilitar operaciones militares contra Teherán. Un gesto que generó un nuevo enfado de Donald Trump con Madrid, especialmente después de protagonizar otros desencuentros como la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto militar al 5% del PIB por ser miembro de la OTAN. España ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todo trato con España. Primero empezó cuando todas las naciones europeas, a petición mía, pagaron el 5%, lo cual deberían estar haciendo, y todos estaban entusiasmados. Alemania, todos. Y España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases. La respuesta de Pedro Sánchez alegó por el no a la guerra, un lema que muchos españoles recuerdan, ya que fue el que defendieron quienes se opusieron a la invasión de Irak en 2003, en la que España participó activamente bajo el gobierno del conservador José María Aznar. Una postura que refleja las discrepancias y vaivenes históricos entre estos dos aliados políticos, económicos y militares. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Pero ¿cuáles han sido los momentos clave en la relación entre Washington y Madrid? Aunque España prestó apoyo a los secesionistas estadounidenses durante la Guerra de Independencia contra Reino Unido, el hito histórico que marcó a España con más fuerza fue la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, en la que el país ibérico perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sus últimas colonias de ultramar, tras sufrir una humillante derrota que generó mucho rechazo en Madrid hacia Estados Unidos y se llamó el desastre del 98. Última estocada a un imperio español que llevaba ya por entonces 2 siglos de decadencia. Ese resentimiento antiestadounidense perduró en una parte de la sociedad y en el ejército durante los primeros años del siglo XX y se acentuó tras la Guerra Civil Española y la victoria del general Francisco Franco, quien se convirtió en dictador y no dudó en apoyar al fascismo y a las potencias del eje como Hitler y Mussolini. Esta cuestión hizo que, tras la derrota del nazismo en Europa, la comunidad internacional liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética decidiera aislar a España durante más de una década, impidiendo que entrase en Naciones Unidas, la OTAN o cualquier organización internacional. España así básicamente pasó a ser un Estado paria con grandes déficits y grandes problemas. La situación no cambió hasta que Estados Unidos, en plena Guerra Fría, comenzó a ver a España como un aliado estratégico en Europa gracias a las políticas anticomunistas del dictador Franco. Así es como en 1953 la dictadura española firmó con el gobierno de Dwight D. Eisenhower los Pactos de Madrid. Estados Unidos se comprometió a suministrar ayuda económica y militar a España a cambio de poder operar en 5 bases militares. 4 aéreas y 1 naval. De esas solo siguen manteniendo ese estatus 2, la base aérea de Morón y la naval de Rota, ambas cercanas al estrecho de Gibraltar. El acercamiento con Estados Unidos se ejemplificó con la visita de Eisenhower a Madrid en el año 1959, siendo el primer presidente estadounidense en hacerlo en la historia. Durante los últimos años del franquismo, esa alianza militar y económica continuó fortaleciéndose y se amplió con la llegada de la democracia y, de hecho, en el año 1982 España se adhirió a la OTAN, algo celebrado por el sector más conservador, pero rechazado por personas progresistas y también de extrema derecha. Para ellos, pertenecer a esta organización era perder la neutralidad histórica y acercarse a Estados Unidos. Una polémica que provocó manifestaciones multitudinarias y que obligó al expresidente socialista Felipe González a convocar un referendo en 1986. El resultado fue favorable a permanecer en la OTAN con un ajustado 56%.
La alianza entre las dos partes sufrió otro momento clave en 2003. El entonces presidente de derechas, José María Aznar, se alineó completamente con los intereses de George W. Bush y apoyó la invasión a Irak contra Saddam Hussein. La decisión generó un gran rechazo en la sociedad española. Millones salieron a las calles y entonaron el histórico no a la guerra. Una movilización que puso contra las cuerdas a Aznar, cuya reputación empeoró todavía más después de los atentados de Al-Qaeda contra varios trenes en Madrid el 11 de marzo de 2004, que resultaron en las peores de la historia, con 192 víctimas mortales. Un recuerdo que alentó el antibelicismo y que ahora Pedro Sánchez tiene claro que no quiere repetir, de ahí su postura. Con esto, las relaciones entre Estados Unidos y España se tensionan dentro de su alianza y Madrid se articula como una voz diferenciada en una Unión Europea de mayoría conservadora. Con esto concluimos. En la edición estuvo Lorena Pérez. Recuerden que si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.